Las religiones a lo largo de la historia han sido una parte integral de la vida humana, proporcionando no solo una estructura moral y ética, sino también respuestas a las preguntas existenciales. Aunque existen miles de religiones en el mundo, las más influyentes pueden agruparse en varias categorías principales, como el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, entre otras. A continuación se exploran las diferencias clave entre estas religiones. El cristianismo es una religión monoteísta basada en las enseñanzas de Jesucristo, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. El cristianismo se estructura en varias ramas principales: catolicismo, protestantismo y ortodoxia oriental. Los cristianos creen en la Trinidad, que es la creencia en un solo Dios que existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los textos sagrados incluyen la Biblia, dividida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Islam también es una religión monoteísta que venera a Alá como el único Dios y a Mahoma como su último profeta. Los seguidores del Islam, conocidos como musulmanes, se adhieren a los 5 pilares del Islam: la Shahada, profesión de fe; la Salat, oración; el Zekat, caridad; el Saum, ayuno durante el Ramadán; y el Hajj, peregrinación a la Meca. El libro sagrado del Islam es el Corán, considerado como la palabra literal de Dios revelada a Mahoma. El hinduismo es una religión politeísta y una de las más antiguas del mundo, con una rica tradición de textos sagrados como los Vedas y las Upanishads. A diferencia del cristianismo y el islam, el hinduismo no tiene un fundador único y el concepto de Dios es más complejo, abarcando una variedad de deidades y principios filosóficos. Creen en el ciclo de reencarnación y en el karma, la ley de causa y efecto moral. El budismo, originado en la India a partir de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, no centra su doctrina en la adoración de dioses. Más bien, se enfoca en la búsqueda del nirvana, un estado de liberación del sufrimiento, a través del noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades. Los textos sagrados incluyen el Tripitaka, que recopila las enseñanzas de Buda y sus discípulos. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas y se centra en la creencia en un solo Dios, Yahvé, y en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Los textos sagrados principales son la Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, y el Talmud, una colección de leyes y tradiciones rabínicas. Los judíos siguen prácticas religiosas como el Sabbat, día de descanso, y celebraciones importantes como el Yom Kippur, día del perdón. Además de estas religiones principales, existen muchas otras como el sikhismo, el jainismo, el sintoísmo, cada una con sus propias creencias, prácticas y textos sagrados. El sikhismo, por ejemplo, es una religión monoteísta fundada en el siglo XV en el Punjab, y sigue las enseñanzas de los 10 gurús recogidas en el Guru Granth Sahib. El jainismo, como el budismo, rechaza la noción de un creador divino y sigue principios de no violencia y autodisciplina estricta. En conclusión, aunque hay muchas diferencias entre las religiones en términos de creencias, prácticas, textos sagrados y historia, todas buscan responder a las preguntas más profundas sobre la existencia, la moral y el propósito de la vida.